Buenos días, ¿qué tal público? En esta ocasión, por parte de Biología de la Facultad de Medicina, iniciaremos el ciclo de conferencias correspondientes a esta semana de octubre. El tema de hoy será la importancia de las infecciones de vías urinarias, y este tema será impartido por parte del químico farmacéutico biológico José Cordero Hernández, el cual es docente de la Facultad de Medicina en el Departamento de Microbiología y Parasitología desde el año 2002. También docente desde el 2002 de la Facultad de Química en la materia de parasitología y encargado de el diagnóstico microbiológico por parte del laboratorio en el Instituto Nacional de Pediatría desde el 2002. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Esperemos tener algunos aportes aquí para la formación de nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina. Muchas gracias. Vamos a iniciar con nuestra plática. Bien, el tema mencionado es la importancia de las infecciones del tracto urinario. En este caso es parte importante del trabajo médico, por eso estamos mencionándolo en esta serie de conferencias. Entonces, empezamos con una definición. En este caso es un trastorno del sistema urinario en el que existe, por supuesto, un proceso de tipo inflamatorio y este es secundario precisamente a la presencia de un agente infeccioso. Hay un buen número de agentes infecciosos que pueden causar este tipo de trastornos y vamos a hablar de ellos en un momento más. Entonces, al final es el sistema urinario el que está siendo afectado por estos organismos y este mismo emite una respuesta contra ellos produciendo este proceso, lo cual al final lleva a una sintomatología que es importante identificar para poder hacer el diagnóstico oportuno y por supuesto dar un tratamiento para eliminarlo. Entonces, básicamente podemos hacer una clasificación muy sencilla de estas infecciones. Podemos hablar de la presentación clínica, en donde vamos a tener la sintomática, que es por la que la mayoría de los pacientes acuden a consulta, y la sintomática, en la cual podemos encontrar muchas veces buscando otra patología, alguna presencia de microorganismos, sin que se presenten, como dice ahí, los síntomas. Entonces, estas muchas veces se detectan de manera accidental. Y hay una discusión entre si dar tratamiento o no dar tratamiento, ya que no hay presencia de síntomas y eso puede ser gracias a que el sistema inmunológico está haciéndose cargo de la infección y puede después erradicarla sin que se pueda dar algún tratamiento. Pero ese es un tema de discusión que está todavía sobre la mesa, ya que no hay presencia de síntomas. En la parte de los que sí presentan síntomas es básicamente donde se centra el trabajo de diagnóstico, porque son ellos los que llegan, como mencioné hace un momento, a consulta para poder favorecer la eliminación de esta sintomatología. De acuerdo al sitio de adquisición de la infección, pues vamos a dividirla en la que se adquiere en la comunidad o aquellas que se adquieren asociadas al cuidado de la salud, ¿no? A lo que antes llamábamos nosocomiales, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de donde se adquiera, también podemos tener una clasificación muy sencilla de la adquisición de esta infección y esto nos sirve muchas veces para los datos epidemiológicos, por supuesto, y también para saber cómo abordar a cada uno de estos pacientes, ya que si se adquiere en la comunidad, el tipo de patógeno es diferente en cuanto a género y especie, por supuesto, y también en cuanto a la resistencia a algunos antibacterianos. Entonces, este dato también es muy importante. Según la gravedad, tenemos aquellas que no son complicadas, que son de fácil tratamiento y que muchas veces son adquiridas en la comunidad. Son precisamente personas que previamente están sanas y comienzan con una sintomatología asociada a este tracto urinario. Aquellos que no presentan alguna alteración, sobre todo de tipo
fisiológica o de tipo obstructiva que pueda complicar precisamente esta infección, esta colonización de estos patógenos. Y aquellas que se complican, que generalmente son asociadas a alteraciones anatómicas que pueden ser innatas, que pueden ser presentadas desde el nacimiento, o aquellas que se presentan de manera momentánea, ¿no? El caso, por ejemplo, de un embarazo que es un periodo conocido. En cuanto esto termine, pues puede dejar de presentar estas complicaciones. Y eso tiene que ver con alteraciones anatómicas y funcionales. Por localización, tenemos conocido el tracto urinario, la parte inferior y la parte superior, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos tipos de infecciones. En cuanto a la parte inferior, estamos hablando de la uretritis y la cistitis, y en cuanto a la parte del tracto superior, pues ya estaremos hablando de la pielonefritis y de un absceso renal. ¿Por qué, además de la plática, importancia de las infecciones del tracto urinario? Bueno, pues muchas veces esta palabra de importancia la llevamos a un número importante de casos, o muchas veces la tomamos cuando estos casos tienden a ser más graves. Entonces ahí depende de cómo la queremos tomar. Sin embargo, sabemos que las infecciones del tracto urinario son un caso frecuente en los motivos de consulta. Es una de las infecciones más comúnmente presentes en nuestra población, las cuales llegan, como decíamos, al consultorio. Entonces, tengo aquí unos datos, por ejemplo, de nuestro boletín epidemiológico aquí del país, y tenemos, por ejemplo, ahí como casos probables en el año 2021, que tenemos más o menos poco más de 200,000 casos, 2 millones de casos presentes como probables infecciones de tracto urinario, es decir, que llegan a consulta porque se cree que es una infección del tracto urinario. Y en este 2022 ya estamos arriba de 2,300,000 probables casos de infección del tracto urinario. Muchas de estas no terminan siendo una infección del tracto urinario, pero llegan inicialmente con esta probabilidad, para que vean la frecuencia con la que pueden estar llegando a consulta. Por eso es que es importante, porque es algo que vamos a estar recibiendo comúnmente. En cuanto a la distribución por sexo, pues también tenemos una mucho más alta frecuencia en pacientes del sexo femenino y una mucho más baja en pacientes del sexo masculino. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso por el sexo masculino por cada 4 del sexo femenino aproximadamente. Estos datos, por supuesto, son de población en general. Cuando hablamos de grupos etarios, estos datos empiezan a variar, ¿no? Hablando, por ejemplo, de pacientes neonatos, de pacientes pediátricos, este dato ya es mucho más equitativo, casi igual, o a veces se invierte, ¿no? Sobre todo hablando de pacientes mucho más jóvenes. Entonces, recuerden siempre los datos de distribución deben estar relacionados a el grupo etario y, por supuesto, a la localidad, porque ahí también puede ser modificado este dato. Entonces, aquellos pacientes que pueden tener una mayor incidencia, como decía hace un momento, hablando de pacientes muy jóvenes, estamos hablando de pacientes pediátricos, y tenemos a los pacientes neonatos como los pacientes más con mayor probabilidad de incidencia, a los pacientes masculinos, sobre todo aquellos que no tienen un buen aseo de el miembro conocido como pene. Entonces, en este caso, aquel mal aseo favorece este tipo de infecciones. Por eso es que en ese tipo de pacientes encontramos una mayor incidencia. A nivel preescolar también tenemos una mayor incidencia. Después sigue el dato de mujeres entre 20 y 50 años, sobre todo vimos ahí en la gráfica anterior esta frecuencia que está mucho más elevada en pacientes femeninas. Aquí es donde empieza a favorecer este dato, el aumento de casos en mujeres entre 20 y 50 años de edad. Y hablando de pacientes ya con más edad, entonces ahí tendríamos el caso del sexo masculino.
¿no? En hombres mayores a 50 años, lo que mencionaba hace un rato, esa gráfica puede ir modificándose de acuerdo al grupo de edad del que estemos platicando, ¿no? Entonces, este dato es importante a la hora de estar frente a nuestros pacientes. Entonces, vamos relacionando lo que hemos ido platicando y lo que vamos a seguir platicando con un caso muy breve. Y en este caso tenemos una paciente femenino de 49 años que inicia hace 5 días con disuria, poliaquiuria, pujo y tenesmo vesical. Y menciona que en los últimos 2 días los síntomas aumentaron, niega la presencia de fiebre, vómito, dolor lumbar o dolor abdominal. Entonces, estos son los datos resumidos con los que llega nuestra paciente con una de estas tantas posibles infecciones del tracto urinario. Entonces llega ya a consulta con estos datos y entonces empieza nuestra clasificación, ¿no? ¿Qué tipo, en dónde la pudo haber adquirido para pensar en ciertas posibilidades diagnósticas? Entonces hablamos, por ejemplo, de la uretritis, en donde los síntomas más comúnmente presentados es la disuria, la frecuencia al orinar y en ocasiones la piuria. Entonces, estos 3 datos son los que pueden llevarte a hacer un diagnóstico presuntivo de una infección del tracto urinario. Son los más comunes y son los que generalmente se presentan. Hablando de la cistitis, que es la inflamación vesical, aumentan algunos síntomas, ¿no? Aquí tenemos también disuria, poliaquiuria, el dolor suprapúbico, el tenesmo vesical y en la orina se empieza a observar ese clásico mal olor, ese cambio de tonicidad, de color, que también se puede ver a la hora de observar las muestras, ¿no? De las que hablemos en unos momentos más. Se puede observar también en ese cambio de color un tono rosado, un tono rojizo, que puede ser la indicación de la presencia de sangre en esta orina y que puede ser también una indicación posible de una infección de este tracto urinario. Pero como menciona ahí, es poco frecuente, menos del 20% de las pacientes presentan este tipo de manifestación. Entonces, bueno, hay que irlo tomando en cuenta. Ya hablando de la pielonefritis, yendo un poco más arriba del sistema urinario, estaríamos hablando de que estos síntomas se presentan de manera abrupta muchas veces, un desarrollo rápido de esta sintomatología. Se suma la fiebre mayor a 38 grados Celsius, se puede presentar en ocasiones vómito, diarrea y un dolor en la parte, dependiendo de dónde esté siendo afectado, posterior en la espalda, a un signo que conocemos como de Giordano. Y la hematuria también puede ser ocasional, ¿no? Hablando de este signo, pues es una percusión gentil que se puede hacer ahí en la fosa renal y que a la hora de hacer este pequeño golpeteo lo que provocamos es un dolor por la distensión de la cápsula renal, ¿no? Este ejercicio de puño percusión se realiza para poder identificar esta manifestación, esta pielonefritis probable. Entonces, en este caso, es uno de las técnicas que nos pueden ayudar a una identificación presuntiva. Bueno, seguimos con nuestra paciente. Sus signos vitales y somatometría, como podemos observar aquí, están dentro de parámetros normales. Tenemos ahí su frecuencia cardíaca, respiratoria, no llega con fiebre, no nos había comentado, y ella nos la comentó, que no ha tenido elevación de la temperatura. Su índice de masa corporal está dentro de parámetros normales. Entonces, con estos datos, pues seguimos avanzando. Tengo aquí solamente el resumen de la exploración física de los datos importantes. Tenemos los puntos ureterales bajos dolorosos, precisamente donde está la unión vesículo-ureteral. El Giordano, que es esta puño percusión del que mencionaba hace un momento, negativo. Con eso no descartamos por completo una pielonefritis, pero quita mucha importancia a ese probable diagnóstico. Y en el tracto genitourinario, bueno, los genitales de acuerdo a la edad y sexo y sin presencia de dermatosis o exudados. Entonces, esto va tomando forma
todavía más como una probable infección del tracto urinario. Sin embargo, no es lo único que puede causar esa sintomatología. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está causando esto? ¿Qué está sucediendo ahí con nuestra paciente, ¿no? Entonces, estábamos hablando de un proceso de infección, de un establecimiento de microorganismos patógenos en esta zona anatómica que desencadena toda esta respuesta inmunológica y que finalmente lleva a la sintomatología que está presentando la paciente de la que estamos platicando. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, lo que está pasando es que esta infección comienza precisamente con la adherencia de un microorganismo patógeno que tiene, por supuesto, un buen número de factores de virulencia que le ayudan a poder establecerse y a poder causar toda esta sintomatología, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de Escherichia coli, tenemos aquí como número 1 la adherencia, ¿no? Esta adherencia se da por los pilis que tienen, sobre todo de tipo 1, que le ayudan a adherirse a la primera línea del endotelio de nuestro tracto urinario. Entonces, a ese primer contacto que se da con los pilis, no solo estos, tiene 4 o 5 diferentes que le ayudan a unirse a este epitelio, a producir esta adherencia, después de la cual hay una modificación por otros factores de virulencia que en un momento mencionaré, que le ayudan a poder internalizarse a esta célula. Entonces aquí tenemos a nuestra célula que puede internalizarse en esta célula, en el tejido epitelial. Una vez dentro, se forma una cápsula interna que muchas veces cuando hablamos de un fago, pues lo que sucede es la lisis, ¿no? Pero estos microorganismos, los patógenos, tienen la capacidad de evitar esa lisis celular y de vivir en esa vacuola interna formada por algunos de estos fagos, que le permite seguirse multiplicando, ¿no? Entonces, ya pasamos por la adherencia, sigue la invasión y ahora viene precisamente eso, la multiplicación. Entonces, aquí en el número 3, una vez estando dentro, empieza a multiplicarse a gran velocidad. Ya conocemos los tiempos de división, por ejemplo, que son entre 20 y 30 minutos para Escherichia coli. De una célula tenemos 2 y así sucesivamente. Y dentro de estas células se pueden formar una comunidad pequeña a la que se le conoce como comunidad bacteriana intracelular, que tiene comunicación entre todas estas células y es una especie de biofilm, de biocapa interna intracelular, que es una comunidad, como les decía, donde hay una comunicación entre cada una de las células, una multiplicación celular sin interrupción del sistema inmunológico, por supuesto, porque está dentro de la célula. Y después de esto, que nuestra comunidad empieza a crecer, empieza a ocupar todo el espacio intracelular, se empieza a formar algo a lo que se le denomina filamentación, que es el agrandamiento de las células y la unión o la no separación de estas células debido en parte al espacio, formando cadenas, a lo que llamamos filamentos, y esto termina con la lisis de la membrana celular, permitiendo salir a estos bacilos nuevamente al lumen para poder reinfectar a otras células. Cuando la primera fase, la primera etapa o la primera capa celular, que es la protectora del epitelio, empieza a sufrir esta lisis por la invasión celular, entonces eliminamos o elimina la bacteria la primera capa de respuesta o de protección y entonces entra a la capa secundaria de este tejido, ¿no? Entonces sigue la reinfección y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que hace el microorganismo, lo que produce parte de la sintomatología, pero la otra parte es la respuesta del sistema inmunológico. No está solo la bacteria haciendo todo esto, sino que el sistema inmunológico está ahí tratando de responder y de evitar que esto suceda. ¿Y qué pasa con esta respuesta del sistema inmunológico? Bueno, aquí lo primero que sucede dentro de las primeras horas, estamos hablando de la respuesta de la primera línea,
que es la de protección del endotelio, y lo que generalmente encontramos es que hay una secreción de una proteína a la que se le denomina uromodulina. Esta uromodulina, entre sus principales funciones, es adherirse a los pilis para evitar que pueda precisamente la bacteria poder tener contacto con el tejido y lleva a cabo la adhesión para después hacer la invasión, ¿no? Entonces es una de las primeras proteínas que dentro de las primeras horas de la infección empieza a ser secretada en gran cantidad para poder evitar esta infección. Después, estas mismas células, las primeras que están en la primera línea de este endotelio, empiezan a secretar interleucinas de tipo 8 y de tipo 6. Hablando de la interleucina 8, lo que hace es, por supuesto, reclutar y favorecer la presencia en esta zona anatómica de los neutrófilos. Estos neutrófilos van a tratar, por supuesto, de eliminar al microorganismo, en este caso al bacilo, que está tratando de adherirse, de multiplicarse y de causar este daño gracias a sus factores de virulencia. Entonces, estos neutrófilos son los que empiezan a llegar en gran cantidad a este tejido para tratar de eliminarlo. Aquí dentro también de este tejido del endotelio del tracto urinario, tenemos también fagocitos que viven ahí en poca cantidad, pero siempre están presentes, así como haciendo un seguimiento de que todo esté de manera adecuada, esté funcionando correctamente. Entonces, estos macrófagos, cuando se encuentran con alguno de estos microorganismos que están llegando al endotelio, lo que hacen, por supuesto, pues es fagocitarlos y entonces empiezan a activarse y a generar un factor de migración que menciono aquí como MIF, que también recluta más neutrófilos. Entonces, eso hace que más células lleguen a apoyar para poder eliminar esta infección. Entonces, estamos hablando ahí de otro factor que, sumado a la interleucina 8 y la interleucina 6, favorece el proceso inflamatorio, favorece este reclutamiento de células del sistema inmunológico. Bueno, después de esto sabemos que una vez que se empieza a procesar estas bacterias, se empiezan a presentar por el complejo mayor de histocompatibilidad, se empieza a activar linfocitos T, que después activan a su vez a linfocitos B para poder transformarse a células plasmáticas y que finalmente produzcan anticuerpos que ataquen y que se unan a las bacterias que están saliendo después de esta multiplicación para poder fijarse y activar otros sistemas de la respuesta inmunológica, ¿no? Ya conocemos, por ejemplo, el complemento, algunos otros que están mediados por esta unión antígeno-anticuerpo y que finalmente llegan a apoyar para poder eliminar esta posible infección. Entonces, todo esto que está sucediendo allá adentro es lo que finalmente produce gran parte de la sintomatología, que es lo que está sucediendo con nuestra paciente. Entonces, esto que ya conocemos y que estamos describiendo aquí, nos va a apoyar para poder hacer el diagnóstico. Por supuesto, esto yo no lo puedo ver directamente en la paciente. Para poder interpretarlo, para poder investigarlo, necesitamos ayudarnos estudios de laboratorio. Estos son los que nos van a facilitar el hallazgo de todo esto que se está sucediendo en el tracto genitourinario. Entonces, ¿qué estudios de laboratorio nos pueden apoyar para hacer un diagnóstico de una infección del tracto urinario? Podemos apoyarnos, una vez que ya describimos la invasión y la respuesta inmunológica, pues si estamos viendo que hay un aumento en un determinado número de células gracias a la respuesta y al reclutamiento por las interleucinas y los factores de migración que son emitidos por estos macrófagos y por las células del endotelio, entonces podríamos hacer una cuenta, un conteo de células presentes en sangre. Este estudio lo conocemos como citometría hemática. Ahí podríamos observar si hay un aumento de este tipo celular y nos podría llevar
a identificar que realmente está sucediendo esto en el tejido, en el tracto urinario, y entonces tendríamos un dato todavía más certero de que posiblemente sí sea una infección del tracto urinario. Y por supuesto, un examen general de orina, en donde también se van a identificar algunas de estas respuestas que estuvimos mencionando hace un momento. Entonces, bueno, hablando de nuestra paciente, aquí tenemos el resultado de su citometría hemática. Y como podemos observar los valores, ahí en el centro son los valores que reporta el laboratorio y del lado derecho los valores de referencia. Entonces, comparándolos, podemos hacer una interpretación de que nuestra paciente tiene una elevación en el número total de leucocitos, una leucocitosis, y la población que está siendo reclutada en este caso son los neutrófilos, ¿no? Los que estaban aumentando en número. Aquí tenemos un 8.5 que favorece este número total de 11.5. En este caso son los neutrófilos. Y entonces haciendo caso de lo que describimos en la respuesta inmunológica, pues si recordamos, estos son los que están llegando en mayor cantidad, ¿no? Así estamos hablando de una infección del tracto genitourinario. Es muy posible que esto nos esté indicando que todo eso que platicamos hace un momento esté sucediendo. Entonces, tenemos un paso más hacia un probable diagnóstico infeccioso del tracto urinario. Entonces, esta es la manera en la que podríamos comenzar a identificar esta respuesta en nuestra paciente, ayudándonos con los datos del laboratorio, en este caso, la citometría hemática. Después tenemos el examen general de orina, a partir del cual también podemos sacar algunos datos, algunas conclusiones. Aquí está el resultado de nuestra paciente. Entonces, en el examen general de orina se revisan diferentes parámetros. Aquí están descritos. Tenemos ahí el aspecto, el pH, densidad relativa, proteínas, glucosa y algunos otros componentes. Esterasa leucocitaria, lo que nos dice también que hay leucocitos ahí en el tracto genitourinario. Entonces, seguimos identificando la posibilidad de que esté ahí la respuesta porque hay una posible infección. Y en el sedimento también podemos ver algunas células. Vamos a ver los resultados y vamos a ir marcando aquellos que están siendo importantes y que podrían apoyarnos para hacer el diagnóstico en este caso. Entonces tenemos aquí el aspecto. Generalmente es claro y en nuestra paciente aparece ligeramente turbia la orina. Ya está un cambio ahí presente, pero hay muchas cosas que pueden turbiarla, ¿no? Hasta alimentos, y eso no quiere decir que haya una infección. Entonces, estos valores no se deben tomar de manera individual, se deben de tomar de manera conjunta y, por supuesto, sumándolos a los hallazgos clínicos. Es la única forma de que sean útiles. El pH, tenemos aquí 5, está todavía dentro de parámetros normales, sin embargo, está tendiendo hacia la acidez, ¿no? Si fuese una infección de vías urinarias, todavía no lo sabemos. La citometría nos parece indicar que probablemente sí lo sea. Gran parte de los microorganismos que mencionaré en un ratito, que enlistaré, acidifican la orina. Unos cuantos la basifican, entonces eso pues también podría llevarnos a pensar en la posibilidad de quién es el que está causando, o en cuanto a grupo, porque con estos datos no puedo concluir quién es el que la está causando, simplemente tendría yo una idea en cuanto a un número importante de patógenos. Después tenemos ahí la densidad relativa, también está siendo modificada gracias a que puede haber más moléculas presentes en la orina y esto hace que la densidad vaya aumentando. ¿Qué moléculas son las que se están aumentando? En este caso podemos ver ahí que hay proteínas presentes. Recordamos la estructura básica de las bacterias y pues también de las células que están presentes ahí. Están formadas por una gran cantidad de enzimas, de proteínas, y si hay un aumento de estos microorganismos en orina, pues es muy probable que la cantidad de proteínas también en orina pues esté siendo aumentada y estas se cuantifican, porque aquí en el examen general de orina no nos dice qué proteínas son, no sabemos si son proteínas del hospedero, en este caso del paciente, de la paciente, o si son de las bacterias, ¿no?
Entonces, aquí también es un dato que tiene que ir sumando a los anteriores, no es concluyente. Bueno, después tenemos la esterasa leucocitaria, está presente. La referencia es que no debe estar ahí, no debe haber esta enzima presente ahí, pero cuando los leucocitos están siendo reclutados porque hay una inflexión, entonces esta se puede presentar. Entonces, ahí está otro dato que nos dice que sí están llegando ahí y que puede sumar a la identificación de la infección. Hay algunas bacterias, sobre todo los bacilos gram negativos, que son capaces de transformar una forma de nitrato, de nitrógeno, llamada nitrato, a nitritos, ¿no? La cambian la cambian de valor de oxidación y entonces lo que hacen es transformarla en otro tipo de compuesto al que llamamos nitritos. Entonces, este dato podría ser útil, pero tenemos que tomarlo con reserva porque también hay otros microorganismos que pueden estar presentes, pero que no modifican este, este valor. Entonces, el hecho de que esté modificado no es garantía de que sea una infección, porque hay otros que no lo modifican. Entonces, por eso les digo que un solo dato no lo podemos tomar como concluyente, es la suma de todos estos. En teoría debe haber menos de 3 células, hablando de eritrocitos, por campo a la observación del sedimento urinario. En este caso hay más de 4. Los leucocitos, como les decía, siempre están presentes ahí, pero en un número inferior y en este caso están por arriba del doble del número máximo permitido como referencia. Entonces ahí están presentes, ya vimos en la citometría hemática, aquí nos lo reitera. Entonces estamos con toda esta suma de datos y recordando lo que sucede en la infección y en la respuesta inmunológica, llegando a una posible conclusión de que sea una probable, con mayor porcentaje, infección del tracto urinario. Bacterias abundantes, sabemos que la orina es un líquido que se forma y que debe ser que de forma de manera estéril, así que no debe haber bacterias. En este caso dice que hay abundantes y hay la presencia de células epiteliales escasas y referencia ausentes. Entonces, todos estos datos sumados y llevándolos a lo que comentamos de lo que está sucediendo ahí en el endotelio cuando una bacteria llega y se adhiere y empieza a multiplicarse y todo lo que platicamos, entonces podemos ir pensando en que esto es parte de la respuesta del sistema inmunológico. Entonces ya vamos un paso más allá de un diagnóstico probable y en este caso estamos hablando de una infección del tracto urinario de origen a determinar con estos datos que estuvimos ahorita mencionando y yéndonos hacia atrás pensando en todo lo que lo desencadena. ¿Por qué se modifican estos datos que estuve enlistando y comentando? Y entonces, una vez que ya pienso con estos dos resultados del laboratorio, más los hallazgos clínicos, por supuesto, con la paciente, ¿cuáles son los probables agentes etiológicos? Y bueno, aquí hay una lista importante de los que pueden causar sintomatología en la paciente, ¿no? Una infección del tracto urinario. Y entonces tenemos ahí, por ejemplo, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Serracia y Pseudomonas, que todos estos son bacilos gram negativos. Y tenemos a un coco gram positivo, que es Staphylococcus saprophyticus. No es el único, pero este es un dato, esta lista es de la población en general. Mencionaba al principio de la plática que dependiendo del grupo y del tipo de dónde fue adquirida la infección o la posible infección, esta lista va cambiando, de tal forma que algunos de aquí ya no pueden aparecer, si estamos hablando de una infección adquirida en el hospital o si fue adquirida en la comunidad, entonces esto cambia, ¿no? Lo que no cambia es que Escherichia coli sigue siendo la que causa con mayor frecuencia el mayor número de infecciones de este tracto urinario. Y en general tenemos ahí alrededor del 80% de los aislamientos se identifican como Escherichia coli. Entonces, algunos de estos están ligados a factores de riesgo. Por ejemplo, si hay
un catéter presente ahí en el tracto urinario, puede ser colonizado por algunos de estos, entonces se favorece la etiología de algunos, como Proteus, como Staphylococcus, como Enterococcus, que no está aquí. Entonces, eso va cambiando dependiendo de cada característica de los pacientes que estemos platicando. En el caso de los nitritos, de esa prueba que les mencionaba hace un rato, puede ser importante si estamos hablando de Escherichia, de Klebsiella, de Proteus, pero no para el caso de Staphylococcus, de Pseudomonas y de Enterococcus. Entonces, por eso reitero que estas pruebas o estos datos no deben ser tomados de manera individual, sino de manera colectiva. Entonces, pues nada más voy a mencionar algunos datos básicos importantes de estos microorganismos. Hablando de Escherichia coli, bueno, pues es la más frecuentemente aislada, como lo mencioné hace un momento. Sus factores de adherencia, les decía hace un rato, tiene un buen número de pilis diferentes que le permiten adherirse al tejido del tracto urinario. Los más importantes pues son los F1, pero no son los únicos que tiene presentes. Estos favorecen la unión a este tipo de tejidos. Y también tiene la presencia de algunas molicinas. Ahí tenemos la HLA, tenemos algunas otras toxinas citotóxicas como la CHF1 y algunas otras enzimas como esta, BAT, que es la que le permite mantenerse en esa vacuola que forma el fago, por ejemplo, sin que se lise, sin que se forme el fagolisosoma y pueda llevar a cabo esa ruptura de las células, ¿no? Entonces esta es la que le apoya en esa evasión de esa respuesta clásica de todos los fagos, ¿no? Entonces esto le va ayudando a poder continuar con esa multiplicación intracelular. Entonces, estas son algunas de las diferencias entre las Escherichia coli patógenas de las Escherichia coli no patógenas, porque sabemos que como parte de nuestra microbiota tenemos a Escherichia coli, y entonces pues una pregunta muy sencilla es, bueno, ¿por qué si tengo Escherichia coli no siempre tengo infección del tracto urinario o no siempre tengo eh, alguna algún trastorno gastrointestinal, ¿no? Y bueno, la respuesta es precisamente los factores de virulencia. Cuando los presentan, cuando los adquieren por diferentes mecanismos que también ya conocen de esta información genética, es cuando son capaces de producir, ahora sí, estas sintomatologías. Sin ellos, pues no lo pueden realizar. Tenemos a Klebsiella pneumoniae dentro de esa lista. También es parte de la microbiota, es un bacilo gram negativo, al igual que Escherichia coli, ambos son lactosa positivo y su número en cuanto a infecciones del tracto urinario aumenta cuando estamos hablando de pacientes que son hospitalizados, ¿no? En la lista ahí está como el número 2 o 3 a veces en población en general, pero cuando hablamos de pacientes que están por alguna causa hospitalizados, entonces las infecciones del tracto urinario cambian en cuanto a frecuencias y en ocasiones puede ser esta la número 1 aislada en alguna institución hospitalaria. Entonces estos datos, como les digo, tienen que ser tomados por grupo de pacientes, ¿no? No solo de edad, sino también de población y a veces dentro del mismo hospital tenemos diferencias entre aquella bacteria que está causando con mayor incidencia en pacientes hospitalizados en una institución que en otra, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de decidir, por ejemplo, un tratamiento. Tenemos que este microorganismo es capsulado, por eso esta imagen que ven ustedes aquí, que se ve muy mucoide, esta es una de las características macroscópicas que se pueden observar y que son debidas a esta característica microscópica, a la cápsula presente en Klebsiella.
Los factores de virulencia también tienen lo suyo, adhesinas, lipopolisacáridos, por supuesto su cápsula, tiene sideróforos que pueden capturar ahí moléculas de algunos metales importantes para los procesos enzimáticos en las células. Entonces estos también pueden ser importantes a la hora de generar muerte celular. Proteus mirabilis, otro de los que estamos enlistando, que puede producir una gran cantidad de biofilm, de biocapas, tan resistentes que pueden en ocasiones, por ejemplo, bloquear algunos catéteres, pueden bloquear algunas pequeñas venas. Entonces es importante el hallazgo de estos porque pueden ser complicados después de eliminarlos. Es un bacilo gram negativo, es un anaerobo facultativo y produce este efecto al que denominamos swarming, que son como bolitas alrededor de la colonia. Entonces, este es Proteus, tiene factores de virulencia, por supuesto, el más importante, y que se puede ver en las pruebas de laboratorio, que es la ureasa, lo que les decía a la hora de ver el examen general de orina, el pH, que es importante porque esta enzima que tiene Proteus puede ayudar a alcalinizar la orina. Entonces, un valor mayor a 6 o 7 nos podría llevar a pensar en que puede ser uno de estos microorganismos. Puede ser también pseudomonas y todos aquellos que no utilizan glucosa como fuente de carbono. Entonces, esto también nos puede inclinar hacia un grupo o hacia otro. Tenemos el flagelo y lo que les decía hace un rato, la formación de biocapas o de biofilms, importantes en aquellos pacientes que tienen catéter, pueden también tener el bloqueo de este mismo por la formación de estas biocapas tan abundantes que puede producir Proteus, y también se puede encontrar muchas veces en pacientes asintomáticos, ¿no? Lo que decía al principio, a veces cuando estamos buscando una patología, podemos encontrar bacterias en orina, pero sin síntomas de una infección del tracto urinario. Bueno, este es uno de los que puede aparecer muchas veces en ese tipo de pacientes, sobre todo los que están cursando con diabetes del tipo 2. Enterobacter, diferentes especies, bacilos gram negativos, es anaerobo facultativo y generalmente los encontramos con mayor prevalencia fuera del humano, pero pueden causar un buen número de infecciones. Tenemos a Citrobacter, que también es parte de la microbiota intestinal, un bacilo gram negativo, anaerobo facultativo, es móvil, es parte de la microbiota transitoria, sobre todo de la parte final de la uretra. Y aquí les pongo 3 de las principales especies que podemos encontrar causando infecciones del tracto genitourinario. Y bueno, este resumen de aquellas especies que son importantes porque se pueden llegar a complicar en cuanto al tratamiento. Es un grupo al que le llaman escape, ¿no? Y por las iniciales, ¿no? Aquí las enlisto: Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacter. De ahí esa denominación. Y bueno, una de las principales, de las más importantes, o lo más relevante de estas, es que tienen una importante resistencia a los tratamientos comúnmente utilizados como primera elección en las infecciones de tracto urinario. Por eso es de importancia este grupo, principalmente por ese tipo de resistencias presentes a la hora de hacer un tratamiento con pacientes que probablemente tengan una infección del tracto urinario. De ahí la importancia de poder hacer un antibiograma y un aislamiento del agente que está causando la infección. Tenemos a Pseudomonas aeruginosa, también un bacilo gram negativo, no es de la familia Enterobacteriaceae, no es fermentadora
activa, es citocromo oxidasa positiva y también puede formar biofilms y tiene una gran actividad de comunicación en estas biocapas. Es de las que más se ha estudiado en la parte patógena, humana, por supuesto, hablando del quorum sensing, ¿no? Entonces es algo muy interesante en cuanto a los biofilms o biocapas que se forman en el tracto urinario y en muchos otros sitios anatómicos de lo que puede encontrarse pseudomonas, ¿no? Puede, en pacientes, por ejemplo, como menciona, fibrosis quística, infectando quemaduras, lesiones por quemaduras graves, pacientes con algún cateterismo, pacientes inmunocomprometidos. Algo importante de este microorganismo que voy a mostrar en una gráfica más adelante es que tiene una alta resistencia a los tratamientos que hemos estado utilizando. Entonces, toma más importancia aún el hecho de identificar al microorganismo y lograr tener el antibiograma, el perfil de sensibilidad de nuestro patógeno. Enterococcus, un poco gram positivo, en cadenas. Las dos especies más importantes son Enterococcus faecium y Enterococcus fecalis, que se pueden aislar en infecciones del tracto genitourinario. Catalasa negativo, es anaerobio facultativo, y una ventaja que tiene sobre algunos otros es que es capaz de crecer en condiciones un tanto extremas, hablando de presiones osmóticas, por ejemplo, o de presión de selección ambiental. Entonces es un microorganismo muy resistente a cambios microambientales. Afortunadamente, pues es causante del menos del 5% de las infecciones del tracto urinario. Está muy relacionado con pacientes que presentan alguna sonda o algún catéter y se puede aislar con mayor frecuencia en pacientes de mayores de 60 años, ¿no? Es parte del grupo que les mostré hace un rato, que presenta alta resistencia contra antibacterianos. Entonces, al final todo esto nos lleva a hacer un diagnóstico microbiológico. Hay que identificar cuáles de todas estas que mencioné hace un momento son las que están presentes. Y bueno, ya echamos mano de la citometría hemática, ya echamos mano del examen general de orina. Lo que sigue para identificar a cuál es el agente etiológico, bueno, pues es esta prueba que se denomina urocultivo, a partir de la cual se aísla al agente patógeno, se identifica quién es el que está causando la infección y el paso siguiente debería ser la identificación del perfil de sensibilidad conocido como antibiograma. Entonces, una vez que ya se identificaron los síntomas y los signos que ya tenemos a nuestro paciente, se debe tomar la muestra, una muestra de orina. Hay diferentes métodos para recolectarla. Hicimos el examen general de orina, se identificó que probablemente sea una infección del tracto urinario. Entonces lo que sigue pues es hacer el urocultivo y posteriormente el antibiograma. Entonces el urocultivo no es otra cosa más que el desarrollo del microorganismo o el aislamiento del microorganismo, mejor dicho, a partir de la muestra obtenida de la paciente, la muestra de orina. Y en este caso, como nuestra paciente es ambulatoria, pues se puede obtener por el método del chorro medio. Se llama así porque precisamente se elimina la primera parte de la orina para evitar que la colonización de la parte final de la uretra desarrolle en el cultivo. Entonces se debe hacer un aseo previo para eliminar la mayor cantidad de microorganismos presentes en esa zona anatómica. Después se empieza el proceso de micción y después de unos cuantos mililitros que ya eliminó la paciente o el paciente, en este caso es nuestra paciente, tomamos la siguiente parte de la muestra para poder enviarla al laboratorio. Aquí debemos tener una retención en la vejiga de la orina por lo menos de 6 horas para que podamos considerarla una buena muestra.
tratar de evitar que si el paciente o la paciente está tomando algún tratamiento antimicrobiano, esto puede afectar, por supuesto, el resultado. Diuréticos también no se deben tomar antes de recolectar esta muestra porque puede diluir el número de microorganismos, y en un momento les comento esto de una vez. Es un método cuantitativo. Entonces, todo esto que altera el volumen de la orina hace que la cuantificación al final se vea afectada. Entonces, bueno, en el caso de nuestra paciente se recolectó por el chorro medio. Otra cosa, la muestra debe ser enviada, como es cuantitativo, dentro de la primera hora, máximo 2 horas, que se recolectó. Ya si tiene mucho más tiempo, bueno, el número de microorganismos va aumentando con el paso del tiempo, y esto va a tener una afectación directa en el número de microorganismos aislados, así que es una de las muestras que se debe enviar en cuanto se recolecta. Decía yo que es un método cuantitativo. Lo que se hace pues es precisamente eso, contar el número de microorganismos presentes en la muestra. Se han determinado, perdón, número de unidades formadoras de colonias como punto de corte para determinar qué es o se está teniendo una infección activa. Este número es mayor de 100,000 unidades formadoras de colonia. Sabemos que cada unidad formadora de colonia proviene de una célula vegetativa, una bacteria procedente de la muestra, así que al contar cada colonia, pues sabemos el número de bacterias iniciales en la muestra. Por eso es tan importante el enviar la muestra lo más pronto posible, ya que este número va aumentando con el tiempo. Y entonces al final el resultado, este número no va a ser el número que originalmente salió con la muestra, sino el número que se multiplicó en el tiempo que tardamos en llevar la muestra. De ahí esa parte crítica del tiempo. Entonces, les decía más de 100,000. Si el número de bacterias está entre 10,000 y 100,000, pues el resultado es dudoso. Se recomienda enviar otra muestra para poder hacer la conclusión. Y si el número de unidades formadoras de colonia es de 1,000 o menor, pues se considera una contaminación de la muestra por la microbiota, o en este caso se reporta como sin desarrollo. Nuestro urocultivo tendría un resultado negativo, no hubo desarrollo de microorganismos. Entonces es considerado el estándar de oro para el diagnóstico de una infección del tracto urinario. Entonces, como les decía, es ahí en nuestro diagrama de proceso. Sería el siguiente paso para poder concluir que hay una infección de tracto urinario. Como vimos en la lista, la mayoría de los microorganismos son bacilos gram negativos, por eso es el uso en el laboratorio de medios que favorezcan el desarrollo de estos. En el caso que tengo aquí, pues es el agar MacConkey. En el lado izquierdo tengo aquí el agar gelosa sangre de carnero, que puede favorecer el desarrollo de los demás, ¿no? Los cocos gram positivos, sobre todo. Ahí hablamos de Staphylococcus y de Enterococcus, que estaban ahí en nuestra lista. Bueno, y regresando a nuestra paciente, una vez que se recolectó la muestra por chorro medio, se envió en el tiempo adecuado, la cantidad adecuada, que debe ser un mínimo de 10 mililitros, no porque se usen los 10 mililitros, sino porque a la hora de tomar la muestra el volumen es importante. Entre menos volumen, más error a la hora de hacer el proceso en el laboratorio. Entonces, aquí está la imagen de lo que se obtuvo en los cultivos de orina, en el urocultivo de nuestra paciente. Entonces podemos ver ahí las colonias, las unidades formadoras de colonia. Lo que se hace aquí pues es cuantificarlo. Una forma muy sencilla pues es dividir esto en dos, contarlas de un lado y multiplicarlas por 2 si el método se hace correctamente. Entonces deberíamos contar 50 aquí para saber que estas son 100,000 o más. Bueno, es muy obvio que hay más de 50. El conteo se hace en un medio que no sea selectivo, que no tenga inhibidores. En este caso el agar gelosa sangre, que tengo aquí al lado izquierdo. Y aquí del lado derecho podemos ver las características del bacilo gram negativo, porque desarrolló en el agar MacConkey. Entonces, color rosado, eso quiere decir que es lactosa positivo. Entonces estaríamos hablando de posiblemente
de la lista que pusimos ahí, Escherichia, Citrobacter, Klebsiella, y no de Proteus ni de Pseudomonas, ¿no? Corresponde con esas características. Se hace una tinción de Gram, se observa que sí es un Bacillus gram negativo y se procede a hacer la identificación por pruebas metabólicas o mejor conocidas como pruebas bioquímicas. En este momento se hace la identificación gracias a estas pruebas que son la identificación de procesos metabólicos bacterianos y se llega a la conclusión por el laboratorio que quien está causando esta infección es Escherichia coli. Una vez que se identificó, se debe hacer el reto contra los antibacterianos para saber cuál será la mejor elección a la hora de dar el tratamiento. Este sería el proceso idóneo. Sin embargo, sabemos que no siempre se puede cumplir porque en ocasiones no se tiene acceso a este tipo de pruebas, ¿no? Pero cuando se pueda hacer, por favor, realícenlas. Así tenemos un tratamiento inicial correcto, certero, con la demostración in vitro, por supuesto, de que el microorganismo puede ser eliminado con esta elección terapéutica. Entonces les decía, el resultado del laboratorio para nuestra paciente de la que veníamos hablando, pues fueron más de 100,000 unidades formadoras de colonia por mililitro de Escherichia coli, ¿no? Pues ahí vimos el conteo, eran más de 100. Se hicieron pruebas bioquímicas, se identificó a la especie Escherichia coli. Entonces, este es el resultado que llegaría del laboratorio para nuestra paciente. Afortunadamente se hizo el antibiograma y entonces aquí está el resultado. Y tenemos ahí la valoración de los antibacterianos. Entonces, con este resultado, nosotros tenemos ya la oportunidad de poder decidir, gracias a las pruebas in vitro, cuáles no serían opciones terapéuticas adecuadas, que en este caso son aquellas que dice resistente, ¿no? Entonces dejaríamos fuera ampicilina, nitrofurantoína, amikacina y cotrimoxazol. Recuerden que esto se va manejando por familias, ¿no? Entonces no se hace para todos, se pone 1 o 2 representantes de cada familia y si este sale sensible o resistente, pues ya se puede inferir que el resto de la familia cumple con esas características y se puede optar por esa decisión terapéutica. Entonces, en este caso, desafortunadamente, no podríamos usar nitrofurantoína para el caso de nuestra paciente, que es una de las recomendaciones que se emiten, por ejemplo, en las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, directamente cuando se trata de hacer un tratamiento, una vez que se identificó clínicamente una posible infección del tracto urinario, se recomienda usar precisamente nitrofurantoína como tratamiento de elección, pero en este caso, gracias a que teníamos esa posibilidad en el laboratorio, bueno, se hizo el antibiograma y se observó que en este caso no teníamos esa posibilidad de haberla utilizado. De haberla usado, nuestra paciente no habría presentado mejorías en los primeros días porque nuestro aislamiento presenta resistencia a este tratamiento, ¿no? De ahí de la importancia de poder hacer, en medida de lo posible, por supuesto, el antibiograma. Basado en el antibiograma que estábamos observando, pues se decide utilizar ciprofloxacino, ya que en este caso sí presenta sensibilidad a este antibacteriano. Bueno, afortunadamente nuestra paciente pues desaparecen los síntomas, favorablemente responde y recupera su estado de salud. Les muestro aquí unas pequeñas gráficas de un trabajo que se hizo ahí con algunos aislados de precisamente aislamientos de muestras de orina con pacientes que tenían infección del tracto urinario y les muestro aquí, por ejemplo, en color azul,
las resistencias y en color rosado la sensibilidad. Entonces vamos aquí, por ejemplo, a la nitrofurantoína, que es una de las recomendaciones. Hablando de Escherichia coli, tenemos una sensibilidad aproximada del 80%. Entonces, 2 de cada 10 que demos este tratamiento, si quien está causando la infección es Escherichia coli, no van a presentar mejoría, ¿no? Yéndonos hacia atrás, ciprofloxacino, en este caso tenemos que no es una opción a la hora de elegir empíricamente un tratamiento, porque en la mayoría de los aislados se observó que el 80% son resistentes, ¿no? Ahora, estos datos no son para toda la población, reitero, cada población es distinta, entonces también mencionaba yo que hasta de institución en institución estos datos van cambiando, entonces hay que tomar en cuenta y tomarlos con mucha precaución. No quiere decir que esto se va a reproducir en todas las instituciones de las que estemos platicando, porque no es así. Cada institución tiene su propia distribución, tanto de agentes patógenos como de resistencias y sensibilidades. Aquí solo les estoy mostrando un ejemplo. Después les muestro el de Klebsiella pneumoniae. Tenemos aquí también la nitrofurantoína. Vean, aquí aumenta la resistencia. Es más elevada que en Escherichia coli. Y si nos vamos al ciprofloxacino, la sensibilidad aquí es mayor, un poquito, pero es mayor. En general se recomienda que si uno de cada 3 aislados es resistente, pues ya no puede ser considerado una opción terapéutica empírica, ¿no? En este caso, pues no, por supuesto que no, ciprofloxacino está totalmente fuera. En el caso de nitrofurantoína, pues podríamos todavía pensarlo, pero va aumentando, ¿no? Proteus mirabilis, ni pensarlo, ¿no? 100% de los aislados nitrofurantoína resistentes, fuera totalmente de nuestro esquema de tratamiento. Y hablando de ciprofloxacino, pues aquí sí sería una posible opción terapéutica. Entonces, pues básicamente eso es lo que quería platicarles a la hora de estar hablando de la importancia de las infecciones del tracto urinario, abordándolo con un pequeño caso clínico y llevándolo a las pruebas que pueden ser útiles para hacer el diagnóstico, al por qué podemos hacer uso de ellas, a qué deberíamos darle un poco más de importancia. Gran parte de las infecciones del tracto urinario son identificadas, diagnosticadas y tratadas en el propio consultorio, sin llegar muchas veces a la identificación del agente etiológico y por supuesto, mucho menos al perfil de sensibilidad de este agente etiológico, ¿no? Sería el desarrollo idóneo para evitar que estas gráficas vayan cambiando hacia la resistencia y no regresando hacia la sensibilidad, que es un ejercicio que se ha venido haciendo, afortunadamente, por ejemplo, con las infecciones asociadas al cuidado de la salud, donde ya pues, la mayoría de las instituciones tienen esa identificación de los perfiles de sensibilidad y resistencia para tomar decisiones terapéuticas, modificar el uso y el abuso de sus antibacterianos, logrando hacer cambios en retrospectiva, regresando a algunos valores mucho mejores en cuanto a la resistencia, ¿no? Disminuyendo las resistencias en algunos casos, lo que sí se ha podido demostrar. Entonces, el buen uso y no el abuso de los antibióticos, en este caso, sería importante. Y en el caso de las infecciones del tracto urinario es sumamente importante, ¿no? Si ahorita pudiera yo preguntarles a cada uno de ustedes si alguna vez han cursado por una infección o una probable infección, es muy probable que sí, que al menos uno de cada 3 o cada 4 me diga que sí. Pero si esa misma respuesta le sumara yo a quien de ustedes le solicitaron un número cultivo, entonces ahí sí el número se iría muy por debajo, porque la mayoría, como les digo, de estas infecciones son
identificadas y tratadas de manera empírica. Entonces, bueno, ojalá que parte de esta información les apoye y les sirva para que podamos hacer que estos datos pues vayan mejorando y podamos tener un mejor manejo de los agentes terapéuticos. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos muchísimo su presentación. Espera. Le agradecemos muchísimo, muchísimo la información proporcionada, su presentación y cómo la fue llevando. A continuación, tenemos una sesión de preguntas que durará aproximadamente unos 30 minutos. Entonces, para comenzar con algunas de las preguntas, tenemos una en la cual nos mencionan que si en un paciente con hemodiálisis que tiene una infección por E. coli, se podría tener un buen pronóstico ante el tratamiento. Perdón, no tenía activado mi audio. Sí, el pronóstico depende mucho del perfil de sensibilidad. En este caso, el paciente con hemodiálisis tiene una alteración, por supuesto, en el equilibrio hemodinámico, que está siendo afectado, por supuesto, directamente al tracto urinario. En este caso, habría que ver si no hay algún proceso obstructivo en el paciente para poder definir un mejor pronóstico. Habría que hacer algunas revisiones sobre el caso en particular, pero así de manera general, el pronóstico para el tratamiento de un paciente con hemodiálisis es bueno siempre y cuando se identifique el agente etiológico. Aquí lo que podría llegar a producir una complicación podría ser precisamente el agente etiológico, que si tuviera alguna multiresistencia o algo así, o además estuviera sumado alguna complicación anatómica que no sea el cuadro de base de hemodiálisis. Así que el pronóstico de manera general para este tipo de pacientes es bueno. Muchísimas gracias por esa respuesta. También tenemos otra pregunta en la cual nos comentan que si se puede dar un tratamiento de inicio para poder reducir los síntomas y al mismo tiempo iniciar la búsqueda por medio del urocultivo. Entonces, aquí, pues básicamente si se puede el tratamiento de inicio mientras se está haciendo la búsqueda usando el urocultivo. La recomendación es hacer el urocultivo antes de iniciar el tratamiento, es correcto. Una vez que se toma la muestra de manera adecuada, se puede iniciar un tratamiento empírico, sí, es una de las recomendaciones que se puede hacer precisamente para disminuir esa sintomatología. Lo idóneo sería que se esperara al resultado del aislamiento y la identificación para dar el tratamiento correcto desde el principio, siempre y cuando la sintomatología no sea muy abrupta, ¿no? Si los síntomas son intensos, son exacerbados, entonces pues ahí sí habría que iniciar el tratamiento desde el principio para que esta sintomatología disminuya. En la mayoría de los casos, afortunadamente, son del tracto urinario inferior y los síntomas no son tan importantes, así que en ocasiones sí se puede esperar al tratamiento antibacteriano y se puede iniciar con un tratamiento sintomático, que sería lo idóneo, tratando de minimizar la inflamación, el dolor, mientras se identifica al agente etiológico. Pero sí se puede iniciar, siempre y cuando ya se haya tomado la muestra, se puede iniciar un tratamiento y el esquema se puede confirmar o se puede cambiar una vez teniendo ya el
el resultado final del laboratorio. Ok, muchísimas gracias por esa respuesta muy completa. Y tenemos otra pregunta que nos comentan que ¿cuáles serían los estudios más eficientes para poder llegar a identificar una infección del tracto urinario? Bueno, en cuanto a la eficiencia, sí hay sus datos que podrían definir como que estudios son los más importantes. Les decía yo ahí durante la plática que lo idóneo es tomar los resultados en conjunto. Una sola interpretación puede llevarnos a un error. Entonces aquí lo idóneo es tener tanto el examen general de orina como en algunos casos la citometría hemática. Sin embargo, a veces se puede o se hace el diagnóstico únicamente con el examen general de orina, y en este caso lo idóneo sería tener la identificación tanto de los cambios en orina como la identificación del agente etiológico, que sería identificada con el urocultivo. Entonces, pues en conclusión a la pregunta, yo podría decir que sería el examen general de orina más el urocultivo. Serían los dos estudios con los que me quedaría para poder hacerla de manera eficiente, identificar la infección. Pero el estándar de oro para poder decir que es una infección es el urocultivo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es referente a diferentes parámetros del examen general de orina. Entonces, comentan que si en todos los casos de una infección de vías urinarias encontraríamos nitritos positivos y cuáles bacterias serían las que no podrían producir este parámetro positivo. Ok, bueno, aquí tenemos, como mencionaba, un grupo grande de microorganismos que pueden causar infecciones del tracto urinario, y en general esta modificación se va o se dirige hacia microorganismos bacilos gram negativos y sobre todo de la familia Enterobacteriaceae. Entonces, por eso a la hora de mencionar la prueba de nitritos, decía yo que hay algunas bacterias, sobre todo los cocos gram positivos, que no afectan o que no modifican este valor, y entonces el tomarlo como si es negativo una ausencia de una infección sería un error muy importante, ya que hay un buen número de microorganismos. Menciono ahorita los cocos, pero no son los únicos. Hay algunas bacterias gram negativas, de hecho es una prueba de las bioquímicas, la producción de nitritos o la transformación de nitratos a nitritos. Hay bacterias también dentro de los bacilos gram negativos que no la dan, es decir, que son negativas, nitritos negativos. Entonces, esta identificación de un nitrito negativo puede ser dada por algunos bacilos gram negativos y por los cocos gram positivos. Entonces, no todos los casos de infección de vías urinarias vamos a encontrar nitritos positivos, porque esto depende de quién sea el agente etiológico. Y la otra parte de la pregunta dice, bueno, ya la respondí también, las bacterias que pueden no producir este parámetro. Muchas gracias. Y bueno, a continuación tenemos una pregunta por parte de Richie Figueroa, que comenta si el trimetoprim con sulfametoxazol ya no está recomendado o si lo está. Sí lo está en algunos países, en algunas instituciones, aquí también. Sin embargo, se ha ido quitando esta indicación como primera opción porque, como les mostré en algunas de las gráficas, ya la resistencia que tenemos hacia este antibacteriano ha ido aumentando drásticamente. Entonces, cuando esto sucede, se elimina de nuestras primeras opciones.
Entonces, lo idóneo en este caso es que ya no sea uno de los recomendados como primera opción, porque ya la resistencia en la mayoría de los microorganismos aislados ya es muy elevada, como les decía. En algunos casos, si se observan más del 20% de resistencias, ya no se puede dar como un tratamiento de primera opción. Habría que poder aislar el agente, identificar su perfil y decidir cuál es la mejor opción. Pero generalmente cuando el 20% de cepas aisladas ya tiene resistencia, ya no se puede dejar como un tratamiento de primera opción, y es el caso de trimethoprim. Muchas gracias. A continuación tenemos una pregunta por parte de Sandra Villegas, en la cual comenta que en qué patógeno se debe pensar cuando encontramos que hay una infección muy recurrente. Híjole, esta pregunta sí está complicada porque depende mucho del paciente. No hay un microorganismo que sepamos que va a producir recurrencia. Entonces, en este caso, hablamos de recurrencia cuando se presentan 3 infecciones del tracto urinario en 2 años, por ejemplo, o 2 en 6 meses. Entonces, ahí estaríamos hablando de recurrencia, pero muchas veces el agente etiológico no es el mismo. Hay ocasiones en el que sí lo es, pero hay otras en el que no lo es. Entonces, ahí dependen de muchos factores que predispongan a la infección. Tendríamos que ver si no hay alguna modificación anatómica en el paciente, por ejemplo, alguna obstrucción momentánea, temporal, que puede estar generando esta recurrencia, y no hay un solo patógeno en el que pueda yo pensar si hay una recurrencia. Es decir, si hay recurrencia, no puedo decir, entonces es tal, ¿no? Porque no es así. Sin embargo, como más del 80% de los aislados son de Escherichia coli, pues sigue el mismo patrón. Entonces, en la recurrencia también tenemos ese aislamiento de Escherichia coli, pero es porque desde el inicio es el más frecuente, no es porque es el que genere más recurrencias, pero sí se puede observar como un microorganismo que aparece en procesos recurrentes. Ok. La siguiente pregunta, por parte de Susana Hernández, comenta o menciona si los síntomas que presenta un paciente adulto serían similares a los pacientes pediátricos. Bueno, en cuanto a si son similares, podría yo decir que sí. Sin embargo, en los pacientes pediátricos, sobre todo en los pacientes muy jóvenes, pues es difícil identificar la sintomatología, ya que no es sencillo, pues verbalmente preguntarle los síntomas, sino que ahí es complejo la identificación, ya que muchas veces no hay esta manifestación verbal de los mismos. Sin embargo, los síntomas, porque el proceso infeccioso es el mismo, no hay diferencia, se pueden identificar estos síntomas. Así que teóricamente los síntomas deberían ser los mismos. Sin embargo, pues es difícil identificarlos en pacientes muy jóvenes. Muchas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas. Entonces, le agradecemos muchísimo la ponencia. También agradecemos a todos los participantes o todas las personas que nos están viendo y que acudieron a ver esta parte, esta primera sesión del ciclo de conferencias, así como los comentarios que han colocado a lo largo de la ponencia. Se aprecia mucho. Y también extendemos la invitación para la ponencia de mañana por el mismo canal, la misma hora, y esta vez el tema sería con referente a las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, se les extiende la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias.